Ya estamos. Ya presentados y listos para salir al aire en Página 13, la última conversación del día, señoras y señores, que hacemos siempre con Enrique Quique Mujica, su nombre artístico. Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Josefina Arauz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un poco ronca todavía, pero mejor. Todavía, sí, es que es larga la cuestión. Sí. A mí me está volviendo, así que imagínate, voy de nuevo. ¿Definimos tu nombre artístico? Se me olvidó. ¿No lo hemos definido todavía? Me pone muy nerviosa. Es que esto es solo con los columnistas de Página 13. La croata. Josefina Croata Arauz. Descubrimos que No tiene sé si son nacionalidad roncos croata. particularmente, pero me gusta. Igual es interesante lo de la nacionalidad croata. Porque la Paula Guandare quedó como la fogueteira, porque le gusta Brasil. Claro. sí. La Josefina puede ser la croata. La croata. No sé qué Nombre dirá de mí. artístico, la croata. Eso. Bien. Y Ascanio Cavallo, que es su nombre es su nombre gracias. artístico. ¿Cómo No le va? necesita. No necesita No un nombre necesita. artístico. Don Ascanio. Buenas Su tardes. fama lo precede. Buenas tardes. Buenas tardes. Por enésima vez, buenas tardes. Después cambiamos de tema. Salgamos de ahí. No le gusta nada esto. Conversemos aquí en Página 13. Yo creo que este va a ser uno de los temas de la semana porque preveo, esto es una pura impresión y de total ignorancia capaz, pero preveo que esto puede ser un nuevo foco de conflicto en la derecha. Lo que se entrega mañana en la mañana, el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Quique. Sí, yo tiendo a pensar que no, fíjate, ¿ah? ¿No? Puedo estar totalmente equivocado, no. Porque van a estar todos de acuerdo en que No, en porque oponer candidatos lo tuvieron. van a estar la mayoría en desacuerdo con el con el texto. texto. La representante de un partido que estuvo en la comisión renunció al partido. Alfredo Moreno, yo creo que el domicilio que tiene más conocido es la campaña de Evelyn Matei, ¿no? Y además... Yo hoy en la mañana, en una entrevista en Mesa Central, contradijo totalmente lo que ha dicho Matei. Claro. Y sus voceros. Y creo que, y tiendo a pensar que no va a ser de gran costo porque creo que el tema de la Araucanía tuvo su momento, pero ya yo creo que pasó la urgencia por lograr algún tipo de solución para morigerar la violencia. Ha habido éxitos policiales en la zona, sigue habiendo mucha violencia. Hay un estado de excepción que el Frente Amplio y el Partido Comunista, más el Frente Amplio, apoyan, cuestión que no apoyaban antes. Y Sí, el Partido además, Comunista lo sigue votando en contra, ¿no? claro, y el pueblo mapuche, lamentablemente yo creo que se ve muy afectado por el primer proceso constituyente, que no lo ayudó en nada. De hecho, me comentaba Andrés Joanet que en zonas muy álgidas con mucha presencia mapuche, el rechazo ganó por el 80%, no por el 62%. Sí, pues bien impresionante. bien Entonces, creo que bajo ese tema, no creo que sea un tema tan importante, salvo que el gobierno lo quiera relevar de alguna manera para provocarle problema a la derecha, pero no veo cómo, porque tampoco para el gobierno es una cuestión de este gobierno. Lo que va a pasar tendría que pasar de aquí a 1 y 2 gobiernos más también. Entonces no veo por dónde puede ser un tema muy sensible. Es sensible, por cierto, para la élite, pero muy sensible no lo veo. Para la derecha. Ahora, de que es importante, más Sí. allá de si está en el nivel de urgencia o no. Ascanio. Mira, tiendo a concordar con lo que dice Quique Mujica, que es su nombre artístico. Quique. Había olvidado el nombre artístico. Con lo que dice Quique, pero con una prevención, ¿no? Más que Mati. Una prevención. Yo creo que este tema era tan central en la discusión del proyecto de la Convención Constituyente que despierta a los monstruos. Despierta a los monstruos. O sea, Claro. aquí salen los gremlins para afuera. Entonces, en ese sentido, y además que se produjeron dos cosas que yo creo que desde el punto de vista de la derecha tienen un interés particular. Uno, el voto disidente. O sea, Moreno con toda su destreza no logró la unanimidad, ¿no? Lo cual quiere decir que no la hay. No hay ninguna ficción en eso. No hay un acuerdo. Y particularmente en el punto de entrega de tierra y presupuesto para esa compra. Sí, ese parece ser el Que es el enorme, quid del asunto, desde el digamos. punto de vista de la necesidad del país, un presupuesto enorme, 4.000 millones de dólares. No cualquier sector recibe eso. No, pues un montón de plata. Ahora, dice Moreno, dice a favor del acuerdo es, si esto no se hace así, esto solo se va a multiplicar, digamos, Bueno, hasta el infinito, digamos. La O sea, como las cuentas de la luz. La plata, el costo y la La extensión, política va a de ser tierra, como- básicamente. Claro. puede ser. Pero de momento yo creo que ese Pero es alta un plata. problema. Y el otro problema es que
tampoco todos los demás comisionados parecen haber estado tan alineados, tan estrictamente alineados, ¿no? La senadora que se salió de su partido tiene una cierta costumbre de salirse de los partidos, digamos, ¿no? Se ha salido como 2 o 3 veces ya, pero... Claro, ella fue electa por Evópolis, se fue al comité de RN, entiendo que no militó en RN, y después se fue al comité republicano y ahí militaba. Por eso, de ahí uno debería deducir que hay una inquietud, a lo menos en ese partido. A lo menos. No, claro. ¿No? Así que, estando de acuerdo con que, digamos, puede tener un grado de tolerancia mayor que otras veces, hay, creo, puntos delicados que pueden causar una controversia mayor en la derecha, ¿no? Ahora, esto en un sentido se parece a lo de la reforma de pensiones porque Claro. en el comando de Evelyn Matei, lo dijo Alfredo Moreno esta mañana, dijo, sin nombrar a Matei, por supuesto, pero dijo, la persona que gobierne el próximo periodo presidencial debería tener esto como un marco para tener un problema en vías de solución, porque si no el problema va a estar abierto nuevamente, digamos. Y vamos a ver en qué momento vuelve a ponerse... Claro, porque que no está ahora en la agenda no significa que esté muerto el tema. Ya Y sabemos porque- que nunca en política no se pronuncia. Exacto, y porque además en algún momento tenéis que terminar con los estados de excepción, José Gil. O sea, fue el primer tema del actual gobierno. A la semana de haber asumido, el conflicto en la Araucanía fue el tema central y que le Sí, pesó todo su mandato a Gabriel Boric. O sea, hasta podría uno decir que fue la primera derrota del gobierno. Fue la primera derrota y fue muy brutal porque además pareció circunscrito a Isquiasiches, pero en el fondo reflejaba muy bien la disposición con la que el gobierno llegaba buen punto. a abordar ese tema en su gobierno. Y fue muy duro lo que simbolizó, además de lo que efectivamente ocurrió en Temucuicui. Yo soy más crítica acá. Yo la verdad entiendo el momento político, entiendo que la convención hizo todo lo que pudo por quitarle piso a cualquier iniciativa en esta materia. O sea, el trabajo de esta comisión era bien ingrato por el contexto en el que le toca hacer este trabajo, Claro. post-convención, ¿no? Post-convención y en medio de una campaña electoral muy intensa, justamente porque viene después de ese proceso constitucional, ¿no? Ese era un dato que tenía que tener el trabajo de la comisión y que sería interesante conversar con ellos en esos términos también. Yo creo que esto es algo que se les ha preguntado poco. Alfredo Moreno ha estado en tribuna, ¿cierto? También Carmen Gloria Aravena. Yo creo que fue es muy interesante la entrevista que ella dio en otra radio el viernes, creo que En la fue. radio Pauta, me parece, En ¿no? Pauta, Sí. con Astorga, una entrevista bien interesante. Yo creo que vale mucho la pena, más allá de si se ha cambiado de partidos, porque además creo que la historia de por qué renuncia ahora es bien interesante y habla más de republicanos que de ella y de las decisiones que ya republicanos tenía con independencia, de hecho, respecto al tema indígena, a propósito de que Carter es una carta para ir a la senatorial en la zona. O sea, Aravena cachó que ya no estaban apostando por ella, además, ¿no? Sí. Sí, porque Ese es otro tema. al renunciar a republicanos liga aún más su destino electoral a republicanos. digamos. Exacto, exacto. Solo podría competir si es que republicanos Si es que iba por ello, y inscribe, ella ya sabía que no había mucha base para eso. Entonces, en fin, yo creo que efectivamente había un momento político que lo hacía muy ingrato y difícil el trabajo, pero el tema mapuche es un tema que antecede a la convención y va a seguir, ¿no? Y en esto, tanto Alfredo Moreno como Carmen Gloria Aravena, la senadora, creo que han sido bien claros al decir, nos guste o no, la ley indígena es un hecho. La política y la demanda de tierras es un hecho. Los títulos de Merced son un hecho, ¿no? Más allá de que tú creas que ya no hay momento político ni digamos, condiciones para ningún acuerdo en esta materia, porque la gente sencillamente no quiere nada en este tema. El tema existe, la demanda existe y eso puede ser un problema, un caldo de cultivo. Y si tu preocupación es nacional, digamos, debiera ser un tema, ¿no? Debiera ser algo que te importa. Y yo creo que las reacciones no han sido iguales, digamos, pero en el fondo Matei secunda a Kast, me parece, en su video, en su declaración, ¿cierto? Está un poco en un lugar parecido a republicano. Básicamente le quitan un poco el piso a este trabajo. Y me llama la atención porque yo al menos hubiera esperado que saliera el informe, ¿o no? O sea, creo que
que toda la polémica que se arma con el tipo de acusaciones que hace Republicano, que son súper fuertes, ¿no? Pueden ser muy pertinentes las críticas a la propuesta que hay en la comisión, a si hay ingenuidad o no en ese informe, ¿cierto? Cuán consciente es del momento político, etcétera. Pero el informe no ha salido, la unanimidad no era un requisito del procedimiento, No del decreto. era deseable y ellos mismos se la habían puesto como objetivo para que fuera un acuerdo realmente transversal, De hecho, pero no era Moreno, un requisito. Moreno hoy día en la mañana contó que había sido proposición de él en la primera De él. reunión y está en el acta de la primera reunión. Para ellos es un fracaso doloroso, por cierto, pero no era un requisito para que sea como, digamos, inadecuado que entonces ellos quieran entregar este informe porque la iniciativa ya estaría fracasada, ¿no? No es así. Y no se espera a que se entregue el informe y a que tengamos una base objetiva sobre la cual poder decir si efectivamente esto pone en riesgo la soberanía, que hay indultos, que hay escaños reservados. O sea, a mí me cuesta pensar, incluso en términos estratégicos, que tanto la senadora Aravena como Alfredo Moreno se expongan a estar mintiendo, digamos, diciendo que no hay en el texto cosas que se habrían, ¿no? Que harían en un lugar muy raro. Entonces yo creo que acá es bien evidente la apuesta, los motivos políticos, digamos, y electorales, que creo que son bien comprensibles en el caso de republicanos, porque ellos derechamente ya han sido muy consistentes en eso. Yo creo que el tema mapuche no es tema para ellos. No va a ser tema, no va a ser agenda y no van a gastar nada en eso, no van a pagar ningún costo en eso, lo pagarán en otros. Claro. Saben que si llegan a la En moneda ese van a tener sentido. que hacer acuerdos, pero el tema indígena no lo van a hacer por la convención. No, y yo para creo ellos- que además nunca les interesó Sí, mucho. para ellos el tema indígena yo creo que se restringe mucho al tema de la seguridad y la violencia. Mientras no solucionen eso... Ahora, yo creo que ellos igual están- es ciego. O sea, yo creo que más allá de que podrían tener una postura muy crítica al informe, pero esperen a que salga. No sé, creo que también hay que, o sea, si creen que van a llegar a la moneda y las encuestas disponibles muestran que es una posibilidad, tienen que saber que ese tema requiere tener una propuesta un poco más compleja de partida, porque hay una política de tierra en curso que no puede simplemente parar. ¿Ascanio? Sí, pero hay un problema, o sea, hay varios problemas como pequeños que en conjunto hacen que yo creo que sea un tema. Primero está, efectivamente la unanimidad no es parte de las condiciones de creación pero es una condición que se fija en ellos mismos, lo cual a mi juicio es un error. Y es un fracaso. Pero siempre lo fue. No ahora. Claro. No ahora, o sea, Claro, es más fácil con el diario del lunes decir que fue Claro. un error porque, claro, no lo lograron. no lo lograron. Segundo, el radicalismo mapuche también intenta sabotear todo. No sé si específicamente este informe, pero hace 2 días hubo nuevos atentados, hace muy poco tenemos el de La central hidroeléctrica. la central, El de ¿verdad? O sea, Localwe. No, y el radicalismo mapuche no va a estar de acuerdo con las no va a cosas que estar se, de acuerdo que se con acordaron nada. en esto. No va a estar de Porque se acuerdo le con acaba el ninguna negocio, propuesta que además, venga del se le acaba el negocio. Efectivamente. Entonces yo creo que es un problema que probablemente el informe no resuelve. ¿No? Esa es su debilidad, que no lo resuelve porque no puede resolver todo. Simplemente es iluso pensar que un trabajo de un conjunto de personas bien intencionadas, digamos, va a sacarnos de este problema casi endémico que tenemos. A menos que construyáis el acuerdo o la fuerza política detrás de esas personas, digamos. Que Sí. parece no estar existiendo. Digamos. No, pues yo creo que no está No, porque es existiendo. distinto se lo mandata el mundo político a solucionar el problema es demasiado pretencioso. A empezar a solucionar el problema. Ya, Podríamos conversar de eso, eso. pero es que eso es lo que ocurrió, po. Aquí hubo un acuerdo de todos los partidos con representación parlamentaria, incluyendo republicanos, Claro, lo que ocurre es que, insisto, para formar esta comisión. yo creo que es un error, pero los tiempos cambiaron y las prioridades son otras. Y yo creo que es un error porque esto es cíclico y el que piensa que esto se acabó y haciéndose el leso ahora va a pasar, no, pues va a volver quizás más fuerte, no sé, pero tiendo a pensar por lo que hablaba con los republicanos que para los republicanos lo más importante es que la violencia cese. Después hablaremos de tierra. Para otros, primero hablemos de tierra para aislar a los grupos violentistas. Hay dos estrategias ahí que son distintas. Bueno, eso iba a agregar, digamos, lo que dijo Quique recién, que el momento político no es el mejor para discutir esto, digamos, ¿no? Entonces, esto puede enredarse, o sea, se va a enredar
con la campaña presidencial. Y la parlamentaria por la novena. Y la parlamentaria, ¿verdad? Efectivamente, la parlamentaria concreta, digamos. Claro. La que tiene que ver con porque tiene senatorial la Araucanía. Además, fíjate tú. En este Claro. ciclo. Claro. Y el momento es un momento atrasado, porque esto iba a ser en noviembre. Atrasado, claro. Pero como no se llegó al acuerdo, se empezó a extender hasta que llegamos al 30 de abril, digamos. Así es. Ahora, lo mismo, bueno, en el fondo, acá también hay un error, yo creo, o no sé si es ingenuidad, digamos, pero un error, yo creo, en ese sentido, de que Republicano no sorprende que se haya adelantado comunicacionalmente a esto, ¿no? Sobre todo si esto se fue extendiendo, si va a ser difícil el acuerdo. Entonces yo creo que debió haber habido una apuesta comunicacional previa, ¿no? Que permitiera contrarrestar, digamos, la apuesta de Republicano. Entonces todo ha llegado un poco tarde, ¿no? Después de que Republicanos instala su interpretación y despierta temores fundados, ¿no? No son temores arbitrarios. Si la convención ocurrió en fin, hay recelos justificados, el conflicto de la violencia en la Araucanía también es un hecho, el descontrol de esa violencia, no sé si es control, digamos, pero el control no efectivo y no total de esa violencia también es un hecho, y ahí yo creo que eso se demoró, y eso lo prueba como que, en fin, sale en la entrevista de Alfredo Moreno, está hoy día en la mañana Alfredo Moreno, pero como que no logra quitarle peso a esa duda, a ese cuestionamiento que logra instalar, yo creo, con éxito Republicano. Huenchumilla también ha dado declaraciones y él mismo reconoce el titular que había en medios, era, bueno, que esto salga en medio de una campaña electoral obviamente condiciona todo. O sea, hay como una cosa en ese sentido un poco triste, un poco derrotada, me parece, en los que han salido a defender el informe, porque además, ojo, el resto de los comisionados también hay de todos lados, entonces son personas de menos figuración, digamos, pública, pero va a ser interesante ver quiénes van apareciendo después de que salga el informe, pero yo aún así quiero igual, me parece importante y va a ser interesante cuando salga el informe, poder contrastar los argumentos que se dieron para cuestionarlo con lo que efectivamente haya en el informe. Pero ese está más zanjado, yo creo. Claro, pero igual es preocupante, ¿no? O sea, que se acuse, a la política, digamos, que para se la acuse política. de cosas que no hay en el informe. O sea, acá alguien está mintiendo, ¿no? O sea, más allá de las condiciones políticas, de lo delicado que es, o está mintiendo Republicano o está mintiendo Alfredo Moreno, Aravena, ¿no? Y cuando tengamos el documento vamos a poder saberlo, y no me parece inocuo que eso sea así, ¿no? Porque es un tema demasiado delicado. Y aunque el momento político sea otro y no haya piso para acuerdos en esto, me parece muy preocupante porque este es un problema real, no inventado. Y de hecho las propuestas que se están dando en el informe son también para hacerse cargo de la violencia, o digamos, para incluso simbólicamente mostrando que es posible llegar a acuerdos en este tema y por lo tanto la justificación de la violencia pierde peso. Creo que es un problema, digamos, que me perdí ahí en el hilo porque me fui por el lado, pero me parece que es un problema que haya grupos, sea quien sea, digamos, que estén faltando a la verdad en un informe que espera dar respuesta, pueden tener muchos problemas, a un conflicto muy profundo y real que existe en la zona. Y uno escucha a la senadora Aravena, no la quiero dejar como, no quiero dividir esto entre buenos y malos, ¿no? Pero hay una preocupación muy honesta, muy sentida de alguien de la zona por un problema que es real, y eso incluye también muy protagónicamente a las víctimas de la violencia. Claro, que ahí en los candidatos o potenciales candidatos al Parlamento y de los partidos que quieren ir a pelear esa zona, la senatorial y la de diputados, yo creo que hay dos visiones, una que conviene llegar a acuerdo y otra que es más mayoritaria, es que los acuerdos en la zona no reditúan porque los grupos radicalizados son chicos y la mayoría de la gente siempre ha votado derecha, con todo lo que ha pasado. El único lugar donde ganó Pinochet fue ahí. Sí, por una tradición. Entonces, digo, quizás la lógica es, y eso es lo malo del año electoral, donde estamos discutiendo esto, sin elecciones sería todo distinto, sabe que la verdad que si acogemos el acuerdo va a ser contra nuestra posible
votación electoral. Y esto en un contexto en que en la comuna de Ercilla se ha radicalizado. Además. Está la entrevista del líder de Así Temur es. Guicuy, el ataque el otro día a los funcionarios Claro. del CEFAM, o sea, es el contexto. Pero bien inteligente Claro. además la zonada, porque justo en medio de la comisión, si hay gente que no quiere el acuerdo, de esos violentistas que tienen un negocio armado. Les viene aceptado bien hacer atentados ahora. Totalmente, justamente. lo mismo que hacían los colombianos cuando iban a acuerdo, votaban los acuerdos. Claro, un atentado y se vota. Ascanio. Sí, pues claro. El contexto me dan ganas de decirle a la Josefina, bienvenida a la política chilena. Sí, no, es muy triste. Pero, Ese es el contexto. digamos, o sea, la práctica de comentar un documento sin conocerlo. Atroz, yo diría no, que César. Oye, no es desconocida. lo más extremo de esto fue Isabel Allende, que fue enjuiciada por el Tribunal Constitucional y no había salido el fallo, ¿te acuerdas? Que fue por Es una verdad. filtración. Y verdad. renunció, hizo todo antes que se conociera Claro. el resto. El fallo, exactamente. ¿Verdad? Oye, Nada menos. como esto impacta en las candidaturas presidenciales de la derecha, también está el panorama que queda en las candidaturas del oficialismo. Hablemoslo en el siguiente bloque y continuamos esta conversación que estamos haciendo con Ascanio Cavallo, con Josefina Arauz y con Quique Mujica en esta edición de Página 13. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Desde solo 0,77 UF más IVA mensual incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Espacio, tecnología y potencia es GS8, el SUV de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asientos para que nadie se quede abajo. Con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada, cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. Sin renta en antigüedad laboral, contrata tu cuenta Santander descargando la app Santander desde costo cero. Más información en santander.cl. Santander es el momento. Siempre está la mamá que dice no necesito nada, pero en el fondo igual le encantaría un celu nuevo. Por eso aprovecha hasta 50% de descuento en equipos y accesorios en WOM.cl. Pórtate bien y llama a tu mom. WOM. Nadie te da más. Pausa, volvemos.